Pues sí está grabando. Ahí sí, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Entonces hoy esta primera clase así, o tercera ya de biología del plancton, ya voy un poco entrando en materia. Nuevamente les pido disculpas por este terrible atraso. Pues digo, o sea, 1000 problemas me ha dado esta porquería de programa, es el Teams. Pero bueno, es lo que hay. Así que eso. Vamos a ir viendo entonces ya, estando un poco así en materia. Bueno, como siempre, eso, si hay compañeros ahí que no se han conectado todavía, cuando quieran se ponen a ir a la clase. Hoy entonces eso, vamos a ver un poco desde un poco del origen de la vida, ¿no? Y algunos grupos, ¿no? Más desde los virus, algunas bacterias, ¿no? Y empezar a un poco ya la parte del fitoplancton. Si recuerdan de las clases de oceanografía, vimos un poco cómo fueron el origen de los océanos, ¿no? Hoy entonces eso, viendo un poco en detalle el origen de la vida. Me imagino que esto lo han visto, ¿no? Antes en alguna otra clase o les han hablado un poco, ¿no? Sobre el origen de la vida. ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, ¿no? Un momento entonces eso, desde donde partió todo, ¿no? Desde unos ancestros comunes, ¿no? Y se fueron diversificando después en todo lo que es hoy en día, ¿no? Todos los organismos vivos. Un poco lo que quiero contarles a través de eso, de esta explicación un poco del origen de la vida es eso, cómo llegamos a este concepto, ¿no? Sobre que la Tierra es verde y el océano es rojo. No sé si habían oído entonces eso, sobre que el océano es rojo, ¿no? Este término cada vez se usa más. Bueno, nosotros un poco sin contexto. ¿Recuerdan cuál es la edad de la Tierra? Esto lo vimos también en oceanografía, cuando se originaron los océanos. ¿Nadie se acuerda? ¿Una cifra? ¿Era 7 millones o no? Nada que ver. Uf, muchos más. 4.600 millones. Exacto, 4.600 millones de años, ¿no? Sí. Ahí se originó entonces la Tierra, ¿no? Luego empezó a partir del origen o sea, se empezaron a formar los océanos, etcétera, ¿no? Se recuerdan a los pocos cientos millones de años, pero la pregunta es ¿cuándo surgió la vida? ¿Tiene una idea así, más o menos? Ya, la Tierra entonces tiene 4.600 millones de años. ¿La vida tiene una idea entonces eso de cuándo comenzó? En 3.000 millones. Sí, un poco más. 3.800 millones, sí. No sé si se acordaban entonces de esa cifra. Ya, 4.600 millones cuando se creó la Tierra, 3.800 millones cuando empezó a surgir, ¿no? Las primeras formas de vida. Ya 800 millones de años entonces sin que no hubo vida, digamos, en la Tierra, ¿no? Para entonces se estaban empezando a formar los océanos, ¿no? Entonces eso recuerdo un poco de las clases de oceanografía. Entonces eso, la vida como tal, hace unos 3.800 millones de años, que las primeras formas de vida fueron los estromatolitos, ¿no? Estos estromatolitos, ¿no? Que tienen aquí, eran como unos mantos microbianos, ¿no? Formados fundamentalmente por unas primeras cianobacterias muy primitivas y una especie de lodo, ¿no? Materia orgánica que se iba como componiendo, ¿no? Se iba compactando y todo eso fue empezando a crear la vida, ¿no? Y es interesante esto, bueno, los estromatolitos no se han dejado de formar desde entonces, ¿no? Desde estos 3.800 millones de años. Hoy en día también hay estromatolitos, ¿no? Que se pueden observar, por ejemplo, en Australia, de una formación así constante, ¿no? Entonces, estos fueron, digamos, eso, las primeras formas, ¿no? Que aprovechaban un poco la materia orgánica, ¿no? Que estaba ahí, digamos, eso, en esos tipos de mantos microbianos, ¿no? Entonces, hace 3.800 millones de años surgieron las primeras formas de vida y posteriormente, bueno, pasaron un tiempo hasta que surgió, digamos, la fotosíntesis, ¿no? Esa en la fotosíntesis esta producción de materia orgánica, ¿no? A partir de lo de CO2, agua, etcétera. ¿Tiene una idea de hace cuánto pudo surgir, digamos, la fotosíntesis? O sea, la primera producción, entonces, de esta materia orgánica aparte de CO2, producción de oxígeno. ¿Algún número que tenga en mente? ¿2.500 millones de años? Más o menos, sí. Pero va por ahí, sí. 3.500 millones de años. ¿Ya? O sea,
Ahí es cuando Es empezó a haber. como por el... Sí, Perdón, María. profe, iba a decir algo así como... Es cuando está en la era geológica del Carbonífero, por ahí, ¿o no? Sí, bueno, no sé, pues sí, geológica no saben decirte exactamente a cuál corresponde. Pero fue eso hace unos 3.500 millones de años, probablemente que empezó ya a surgir la fotosíntesis. ¿Sí? O sea, durante estos 300 millones de años, las formas principales entonces eran eso, estos mantos microbianos de estromatolitos, y ahí empezó a surgir, entonces, hace lo que le digo, 3.500 millones de años, la primera fotosíntesis, ¿no? Para entonces, esta fotosíntesis, en realidad, lo que se usaba en lugar de agua, ¿no? Que es ahora la fotosíntesis más común, ¿no? Se usaba el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Se recuerda un poco de cuando hablábamos del tema de las fuentes hidrotermales, ¿no? Como ese tipo de bacterias que estaban ahí. Bueno, usaban entonces este compuesto para, como donante de neutrones para esta reacción, ¿no? Esto, o sea, si bien ya fue la primera fotosíntesis, fue una fotosíntesis anoxigénica, ¿ya? Entonces, eso, capturaban por ejemplo, la energía de la luz, la convertían en ATP, pero no había un producto de desecho que era el oxígeno, ¿no? La fotosíntesis actual es la captación de CO2, ¿sí? Y con agua y energía lumínica transformarla en materia orgánica y oxígeno como producto de desecho, ¿no? O sea, el producto así de reacción de este proceso, ¿no? Y esto es porque al comienzo, digamos, este proceso no se daba en el que el agua se incorporaba dentro de la fórmula, ¿no? Digamos, sino que era el hidrógeno de sulfuro. Entonces lo que se liberaba básicamente era el azufre, no oxígeno, ¿no? Entonces durante estos primeros 300 millones de años fue entonces surgiendo este mecanismo, ¿no? Que fueron unas primeras cianobacterias las que empezaron a producir entonces eso, esta materia orgánica a través entonces, de una fotosíntesis anoxigénica, es decir, no había producción de oxígeno, ¿no? Y hay todavía bacterias, ¿no? Que llegan hasta, o sea, perduran, digamos, hasta nuestros días, ¿no? Que son, por ejemplo, estas bacterias verdes, moradas, ¿no? Principalmente, que ahora vamos a ver entonces, posteriormente, ¿no? Entonces, estos ya fueron, digamos, las primeras formas de vida autótrofas, ¿no? O sea, que se podían producir entonces producir su propio alimento, ¿no? A partir, digamos, de este hidrógeno de sulfuro, ¿no? Y producir entonces esta energía. Hay un poco, como decía Ana María, siento que como hace 2.500 millones, bueno, 2.700 millones de años, ¿no? Fue cuando empezó a darse la fotosíntesis oxigénica, ¿ya? La que hoy es predominante, ¿no? La que conocemos. Que entonces, eso son estas cianobacterias, digamos, fueron evolucionando y en lugar de utilizar entonces el hidróxido de azufre, empezaron a utilizar el agua como donante de electrones, ¿ya? Para este proceso. Entonces ahí sí, al utilizar el agua, esta liberación, entonces ahí, digamos, ahí, ¿no? Se rompía, digamos, esta molécula en protones y este oxígeno era entonces un producto de desecho, ¿no? Entonces se fue empezando a acumular oxígeno en la atmósfera, ¿no? Y esto, digamos, este proceso empezó a darse porque se empezaron a dar ya, se formaron estructuras específicas dentro de estas células que eran los fotosistemas, ¿no? Me imagino que igual, no sé si han visto ya antes el proceso de la fotosíntesis, lo veremos en la próxima clase, ya un poco como cómo se produce, ¿no? O sea, cómo este salto de los neutrones de un fotosistema a otro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso, que es una oxidación entonces del agua, se intercambian entonces estos electrones, ¿no? Estos protones, ¿no? Al romper, digamos, esta molécula de agua, entonces generan esta energía en forma del ATP, el adenosin trifosfato, ¿no? Me imagino esto también les sonará, si han visto en bioquímica, ¿ya? Y entonces eso es a partir de entonces, eso, la captación de CO2 y producción de oxígeno. Lo que digamos fue ahí, eso fue o sea, gatilló realmente entonces eso, esta producción, esa proliferación masiva, digamos, ahí de vida, fue precisamente que eso, el uso del agua, ¿no? Entonces eso, el planeta era puro océano, pues ahí descubrieron, o sea, a través del desarrollo de este mecanismo, ¿no? Que el agua entonces era una fuente inagotable de electrones, ¿no? Para producir entonces esta fotosíntesis oxigénica. Entonces el oxígeno fue cada vez entonces aumentando drásticamente sus concentraciones, ¿no? en la atmósfera. Bueno, esto entonces eso fue hacia los 2000, entonces 3.500 millones de años fue la primera fotosíntesis anoxigénica, 2.700 entonces la fotosíntesis oxigénica, y hubo ya después en otros 700 millones de años, ya hace 2.000 millones de años, que fue un proceso fundamental que fue el de la endosimbiosis, ¿sí? Esto, ¿no? Que fue descubierto por esta científica Lynn Margulis, ¿no? En la década de los 60, básicamente viene a decir que entonces fue como la
la formación de los primeros, primeros organismos, las primeras células eucariotas, ¿no? Hasta entonces, bien, ¿no? Entonces teníamos estas bacterias, ya eran, por ejemplo, púrpuras o verdes, ¿no? Que eran las que todavía hacían esa fotosíntesis anoxigénica y siguen haciendo, ¿no? Había también cianobacterias, ¿no? Las primeras entonces ya haciendo la fotosíntesis oxigénica, ¿no? Entonces se dio esta endosimbiosis, es decir, se fue como una fagocitación, o sea, fue una simbiosis, introducir, digamos, estas bacterias, estas cianobacterias, dentro de células más complejas, ¿no? Entonces ahí se fue formando todas estas células eucariotas, ¿no? Saben que las células entonces generalmente son o procariotas o eucariotas, ¿no? En función de la membrana plasmática, en función de cómo está el ADN, ¿no? En su interior, etc. Entonces eso fue, digamos, un proceso evolutivo importante, ¿no? Porque luego eso derivó después en los organismos superiores, ¿no? Que conocemos hoy en día. Entonces esto hace 2.000 millones de años, entonces este proceso también prende como la endosimbiosis, ¿ok? ¿Por qué? Pues ya está reconocida así, ¿no? Como que es realmente el proceso, ¿no? Que dio lugar a esta formación de las células eucariotas. Básicamente eso porque se ve que los cloroplastos, o sea, se saben los cloroplastos, ¿no? Que es donde se realiza la fotosíntesis, tienen su propio genoma, ¿no? Y se autorreplican, o sea, es independiente del resto de la célula, ¿no? Donde está englobado, digamos. O sea, es como lo que les digo, la endosimbiosis surgió a partir de esa fagocitación, o sea, esa introducción, digamos, de estas bacterias primigenias en una célula más compleja, ¿no? Y estas han seguido teniendo su propio ADN, su propia autorreplicación, etc., ¿no? Tienen un ADN también muy reducido y similar también al que suelen tener generalmente bacterias o cianobacterias, ¿no? O sea, mucho más simple, digamos, que el que tienen las células eucariotas, ¿no? Todo esto, entonces, eso, el ADN cloroplástico, el ARN cloroplástico, ribosomas, ¿no? La clorofila, tienen estos mecanismos de síntesis de proteínas que son similares a las cianobacterias, ¿no? Esto se ha descubierto después que, efectivamente, son mecanismos muy, muy similares, ¿no? Tienen bicapas de fosfolípidos o sea, fosfolípidos dobles, perdón, ¿no? Estudiantes similares al de las bacterias, y también son un tamaño similar, ¿no? Entonces, hay muchas evidencias, ¿no? Que efectivamente corroboran esa hipótesis en su momento de la endosimbiosis, ¿no? De cómo se formaron todas las primeras células eucarióticas, ¿sí? Y esto fue hace 2.000 millones de años, ¿no? 500 millones de años después surgieron las primeras algas verdes, ¿ya? Este fue como el gran proceso, ¿no? Empezamos hace 4.600 millones de años, ya 3.000 millones de años para que empezaran a surgir las primeras algas verdes unicelulares, ¿no? O sea, estamos todavía en organismos bien sencillos, ¿no? Todos estos, que ya eran entonces, organismos fotoautotróficos, ¿no? Eucarióticos, todos contienen clorofila A, ¿ya? Como pigmento fotosintético primario. Esto, si recuerdan, también lo veíamos, ¿no? En oceanografía, cuando se medía la clorofila, especialmente eso, porque todos los organismos autotróficos tienen clorofila A. Y esto, digamos, de acá, ¿no? Bueno, no sé si se alcanza a ver muy bien, ¿no? Pero digamos, de los organismos así como primigenios, ¿ya? Después, cuando se dio esta endosimbiosis y se formaron los primeros eucariotas, surgieron 3 linajes, ¿no? Uno de ellos es el de las algas verdes, ¿no? El primero empezó a surgir hace 1.500 millones de años, ¿no? Fruto de eso, de una primera endosimbiosis. De estas algas verdes, ¿ya? Además, tenían compuestos suplementarios, alternativos, digamos, a la clorofila A, que no tienen todas, como por ejemplo la clorofila B, ¿ya? Esto en la clase entonces en la de fotosíntesis, en la próxima, veremos un poco los distintos pigmentos que hay, ¿no? Y de acá, de estas primeras algas, ¿no? Siempre recuerden esto, que es los primeros océanos, ¿no? Donde están desarrollando estos organismos, de acá dieron el salto, digamos, a los ecosistemas terrestres, ¿ya? Y de estas primeras algas, ¿no? Que era este linaje verde, surgieron todas las plantas terrestres que hay hoy en día en el planeta, ¿ya? Todos los árboles, todas las plantas, todo deriva entonces de este ancestro común, ¿ya? De este linaje verde, ¿sí? Y de digamos, después, dentro del océano, ¿ya? Hubo una segunda endosimbiosis, ¿ya? O sea, una nueva fagocitación de otro tipo de bacterias o cianobacterias, ¿no? Que dieron a su vez a otro tipo de 3 tipos, digamos, ahí de sublinajes, ¿no? A partir de este linaje verde, que son familias de los euglenoides, cloraracniofitas, perdón, de la hora, y dinoflagelados, ya que vamos a ver también, estos son un grupo también muy importante dentro del fitoplancton, ¿no? O sea, que ya esto un poco así más evolucionado, pero hoy en día poco común, ¿ya? Entonces eso, de este linaje verde,
ya de esta primera alga verde, las plantas terrestres y las plantas, entonces, o los órganos autotróficos en el océano. ¿Okay? Esto hace 1.500 millones de años, ¿no? Hubo otros también, bueno, un segundo grupo, bueno, hay un tercer grupo ya muy, muy marginal, digamos, está muy poco presente en los océanos, que es el de las glaucofitas, bueno, más que poco presente, poco abundante, ¿no? Sobre todo, bueno, derivaron después a organismos o quedaron en organismos de agua dulce. Y hay un grupo así muy importante, que fueron estas algas rojas, ¿ya? Este es el linaje, digamos, ahí rojo. Estos tienen como componente, como pigmento suplementario, la clorofila C, ¿sí? Y otros pigmentos accesorios adicionales, ¿no? Como carotenoides, etcétera, que también, lo que les digo, lo veremos un poco con más detalle, ¿no? Y de estos, ¿ya? A partir de una segunda endosimbiosis surgieron cocolitofóridos, ¿sí? Si recuerdan también esto que veíamos, estos son este fitoplancton que forma estas placas calcáreas, ¿ya? Vimos también en el ciclo del carbono y del calcio que eran importantes, ¿no? Ponemos en este tipo. Diatomeas, ¿no? Que también vimos que eran también importantes. Ahora lo veremos un poco más detalle también en otra clase. Y nuevamente dinoflagelados, ¿no? Este otro grupo que también tiene un origen entre el linaje verde, pero muchos de ellos, la mayoría de ellos, a partir de este linaje rojo, ¿no? Y una tercera endosimbiosis, ¿ya? O sea, incluso hay algunos que son como más inclinados, ¿no? Y hoy en día es este grupo, este linaje rojo, los principales, los dominantes, digamos, dentro de los océanos, ¿ya? Sobre todo, entonces, diatomeas y dinoflagelados en zonas costeras, ¿sí? Las más productivas. Recuerda, entonces, cianobacterias, ¿no? Que se quedaron, digamos, acá. Y siguieron, entonces, y han seguido existiendo desde entonces. Estos suelen dominar zonas así como más los giros subtropicales, ¿sí? Las zonas un poco más pobres en nutrientes, ¿no? Estoy haciendo un poco así como memoria, ¿no? de todo esto. Digamos, entonces hoy entre cianobacterias y sobre todo eso, algunas muy pocas, lo que les digo, algas verdes en el océano y sobre todo este linaje rojo, ¿no? Por eso hoy se habla a veces de que el océano es rojo, ¿no? Porque está dominado por organismos o familias, ¿no? Que proceden de este linaje rojo, ¿ya? El rojo, entonces, derivado de la clorofila C y sobre todo estos pigmentos accesorios, ¿no? Carotenoides, ficobilchoma, ficoeritrinas, cianinas, otro tipo así de pigmentos alternativos que le da ese color, esa coloración, ¿no? ¿Sí? ¿Todo ok? Hasta aquí sí, se entiende, ¿no? Entonces, 4.600 millones de años la origen de la Tierra, 3.800 millones de años los primeros organismos, ¿no? Que consumían esta materia orgánica, 3.500 millones de años las primeras cianobacterias que hacían fotosíntesis no oxigénica, 2.700 millones de años empezaron a hacer la fotosíntesis oxigénica, ya, entonces a liberar oxígeno. La endosimbiosis, hace 2.000 millones de años, ¿no? Todos los primeros organismos eucarióticos, 1.500 millones de años las algas verdes, y hasta ya ven, simplemente 250, 150 millones de años fue cuando se empezaron a desarrollar principalmente las algas rojas, ¿sí? Que son, insisto, las que hoy dominan entonces los océanos. ¿Hasta aquí todo ok? Sí, profe. Sí, Sí, profe, todo claro. acá. Y después algo pasó hace 65 millones de años. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasó hace 65 millones de años? Esto lo han visto en las películas, seguro. ¿Nadie? ¿Nadie se la juega? Lo del meteorito, ¿no? Sí, Cayó a la Tierra y todo eso. exacto, sí, ¿no? Hace 65 millones de años, cuando llegó el meteorito, ¿no? Extinguió los dinosaurios, los mamíferos entonces aprovecharon, ¿no? Para desarrollarse, sí, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Eso fue hace 65 millones de años. Lo que quizás a lo mejor igual no sabían, o mucha gente igual desconoce, es que no fue solo no tuvo un impacto solo en la Tierra, ¿no? También lo tuvo en los océanos. Por eso hoy fue también un elemento importante, porque digamos, hasta esta época, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, cómo eran estos grupos, ¿no? Que tenemos ahí mayoritarios de cocolitofóridos, o sea, los fitoplancton calcificante, dinoflagelados y diatomeas, ¿no? Lo que vemos es que muchos de estos estaban en aumento, cada vez tenían mayores poblaciones, ¿no? Desde los 250 millones de años, ya, partiendo, digamos, por acá, fitofóridos, dinoflagelados, no sé si alcanzan a ver bien, hasta que hubo como un colapso para estos dos grupos hace justo esos 65 millones de años, ¿no? Cambiaron entonces las condiciones del océano
Y los que se vieron beneficiados fueron principalmente las diatomeas, ¿no? Que también decrecieron, ¿no? Porque cambió la química dentro del agua, con unas condiciones así un poco adversas, que durante unos millones de años, digamos, perduraron. Y muchos lo que ven, ¿no? O sea, para algunos fue una caída así constante, ha ido, digamos, ahí decreciendo, pero las diatomeas han sido como las grandes ganadoras, ¿no? Digamos, de esto, ¿no? Por eso hoy, principalmente en zonas costeras, es más habitual encontrar diatomeas, ¿no? Que estos otros grupos, ¿no? Digamos, eso fue ese exacto momento, digamos, ahí el que invirtió, digamos, un poco la tendencia, ¿no? Que había. Entonces, en los 100, 150 millones de años antes, ¿ya? Entonces, un poco también para que tengan en cuenta. Bueno, llegamos entonces hasta nuestros tiempos, ¿no? Esto entonces es un poco lo que les decía, ¿no? En la semana pasada. Hay muchas formas de clasificar el plancton, ¿no? Vamos a ver entonces algunas formas de ellas, ¿no? Algunas ya se mencionaron entonces en su momento, ¿no? Que depende un poco, por ejemplo, de la fase larvaria, ¿no? Se conoce, por ejemplo, como holoplancton, ¿no? Organismos que pasan toda su vida en fase planctónica. Por ejemplo, pues igual fitoplancton, zooplancton, ¿no? Que igual nos viene a la memoria, se considera como holoplancton. Pero también hay el meroplancton, ¿ya? El meroplancton son organismos que pasan parte de su vida, generalmente en la fase larvaria, ¿no? Como forma planctónica, ¿no? Ya, por ejemplo, igual tengo caso ahí de algunos cefalópodos, ¿no? Los calamares, etcétera, que son parte plancton y parte nécton, ¿ya? Recuerda entonces el nécton, ¿no? Cuando son organismos que sí que nadan a su libre albedrío, ¿ya? Cuando están así, de estas formas entonces planctónicas, ¿no? Generalmente suelen ser fases larvarias que están entonces a merced de las corrientes, ¿sí? Entonces, holoplancton, meroplancton, ¿sí? Bueno, ahí en función de la salinidad, ¿no? Ya veíamos que, entonces eso, por ejemplo, hay aliplancton, ¿sí? Organismos marinos, limnoplancton, entonces cuando son de agua dulce. O sea, un poco eso de qué tipo de masa de agua nos estamos encontrando. Por ejemplo, también en función de la profundidad, ¿no? Hay algunos, generalmente, o la mayor parte del plancton que conocemos, que se conoce como el neuston, ¿sí? Que vive en la columna de agua, ¿ya? Hay plancton que se conoce como el pleuston, ¿sí? O sea, básicamente algunos tipos, sobre todo, son nidarios, ¿no? Tipo medusas, ¿no? Que incluso pueden estar parte en la columna de agua y parte sobresaliendo, digamos, o sobre la superficie del océano, ¿no? Pero bueno, la mayor parte, lógicamente, o el plancton así que más conocemos es de tipo neuston, ¿no? Que permanecen permanentemente dentro de la columna de agua, ¿sí? Una forma, en realidad, probablemente la más importante que hay, ¿no? para clasificarlo es también en función del tamaño, ¿no? Bueno, luego, en realidad no la más importante, porque también depende un poco ahora vamos a ver de qué tipo de alimentación tiene, pero una forma muy importante de clasificar el plancton es en función del tamaño. Generalmente, tenemos desde las más pequeñas, se conoce como el fentoplancton, ¿ya? Esto cuando es menor de 2 micras, ¿sí? Menor de 2 micras tenemos generalmente virus y bacterias, ¿no? Los virus ya vamos a ver que generalmente suelen medir hasta unos 200 nanómetros, ¿ya? O sea, 0,2 micras, ¿sí? Recuerden, una micra son 1000 nanómetros. 1000 micras, un milímetro, ¿sí? Entonces, algunos virus, algunas bacterias chiquititas. Después tenemos el picoplancton, ¿ya? Este va de 0,2 a 2 micras, ¿sí? Se alcanza a ver un poco acá, ¿ya? Que comprende sobre todo bacterias, cianobacterias, algunas picoeucariotas, ¿sí? Nanoplancton, que va de 2 a 20, ¿ya? 2 a 20 micras. Microplancton, de 20 a 200, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a tener el fitoplancton así más grande, como diatomeas son los deflorados, y también digamos, algunos de los copépodos o zooplancton así más pequeños, ¿no? Luego tenemos mesoplancton, ¿sí? Este va de 200 a 2000, ¿ya? Que estaría aquí, de 200 micras a 2000, o sea, a 20.000 micras, perdón, ¿sí? O sea, 20 milímetros, ¿sí? Tenemos después el macroplancton, ¿sí? Ya más grande, los copépodos, como los terópodos, vamos a ver estos grupos después, ¿sí? De 2 a 20 centímetros. Y el megaplancton, son grandes medusas, principalmente algunos xenóforos también similares, que ya son de más de 20 centímetros. ¿Okay? Entonces, esta clasificación es importante de tener en cuenta, ¿ya? Desde las más pequeñas, fento, picoplancton, nano, microplancton, meso, macro y megaplancton. ¿Okay? Por lo tanto, les digo, también muchas veces a la hora de capturarlos del tipo, por ejemplo, de redes que usamos, etcétera, van en función del tamaño, cuando estamos buscando unos u otros. Pero otros, lógicamente, también es muy importante en función de su
función biológica, ¿no? O sea, qué tipo de, por ejemplo, eso, alimentación llevan o en qué eslabón, digamos, dentro de la cadena o de la red trófica ocupan, ¿no? Tenemos entonces desde el virioplancton, vamos a verlo ahora un poco así por encima, bacterioplancton, ya que tenemos tanto autótrofo, o sea, organismos que producen su propio alimento, como heterótrofos, ¿no? Los que se deben alimentar de otros organismos, fitoplancton, ya, son siempre lógicamente autótrofos, y zooplancton, ¿no? Que son heterótrofos. Y dentro de esto también hay clasificaciones, ¿no? Si son herbívoros, si son carnívoros, omnívoros o detritívoros, ¿no? Que comen de todo. Ya, entonces un poco eso, otro tipo así de clasificación. Ahora vamos a ir viéndolos, de hecho, en función de esta clasificación, ¿sí? Bueno, el plancton generalmente se engloba, bueno, la gran división entonces ahí de la vida, ¿no? De los organismos vivos se dividen en estos tres grandes grupos, tres grandes dominios, perdón, sí. El de las bacterias, las arqueobacterias, ya muy, muy relacionadas en estas dos, y luego todas las eucariotas, ¿ok? El fitoplancton, por ejemplo, tenemos que es parte, o sea, por ejemplo, el bacterioplancton, lógicamente, es dentro de las bacterias, ¿no? Fitoplancton, por ejemplo, tenemos tanto bacterias, vamos a ver, las cianobacterias como eucariotas, ¿ya? Y zooplancton ya, siendo ya todo eucariotas, ¿ok? Y eso, estos tres dominios, si no, a veces con una clasificación un poco así como más lógico, o que no sé, igual mejor se ve a veces dentro de estos 5 reinos, ¿no? El reino monera, entonces, o protista a veces también se usa, que es para bacterias, arqueobacterias, ¿ya? Dentro de los eucariotas, entonces tenemos plantas, animales, hongos, ¿no? Y este protista, bueno, otro grupo así, no es más sencillo. Pero dentro entonces eso de esta clasificación de estos 3 dominios, 5 reinos, siempre queda la duda con los virus, ¿no? ¿Y los virus qué son? ¿No? Sí, esto me imagino también lo han oído muchas veces, ¿no? Siempre está este debate si son organismos vivos o no. O sea, ¿están vivos o están muertos? ¿Son unos vivos? Bueno, antes, hace pocos, tenía claro que no. Ya, no se pueden considerar organismos vivos. Pero cada vez está empezando a ver un poco, cuanto más se conocen un poco los virus, ¿no? Se está empezando a poner un poco en duda, ¿no? Este axioma, ¿no? Siempre se hablaba de organismos que no estaban vivos, ¿no? Bueno, los virus saben un poco que existen generalmente en una cadena corta, ¿no? De material genético, ¿ya? ¿Sí? Puede ser ADN, puede ser ARN, y suele estar protegido por una capa de proteínas o cápside, ¿ya? El cápside generalmente está aquí, ¿no? Vamos a verlo un poco. Lo que decía, no tienen un tamaño generalmente hasta unas 200 micras, pero bueno, hay algunos que pueden ser bien grandes, ¿no? Uno de los más grandes descritos hasta la fecha es el megavirus, este que tienen acá, que fue descubierto precisamente en Chile. Sí, las cosas chilenas. Es un megavirus, entonces, ¿ok? Se puede ver en un microscopio así común, ya tienen hasta unas 400 nanómetros, ¿no? Por eso digo que cada vez se están descubriendo, se están haciendo más avances un poco sobre, pues eso, el ciclo, no sé si de vida o no, ¿se entiende? Pero un poco conocerlo un poco mejor, ¿no? Bueno, los virus, ya saben, también son 2 parásitos, ¿no? Y básicamente su misión en la vida es reproducirse, ¿no? Infectar, para estar entonces una célula, un organismo, poder reproducirse, aprovechar su maquinaria genética de esa célula que infecta y reproducirse, y generalmente entonces expandirse e ir buscando siempre hospedadores, ¿no? Células a las que poder infectar. Son muy importantes también el plancton. Voy a hablar indistintamente de virus o virioplancton, ¿no? Parte así de lo mismo, ¿no? Porque tienen una gran importancia. A nivel de biomasa en los océanos, lo que más, o sea, la mayor parte de la biomasa en los océanos son procariotas, ¿sí? O sea, son bacterias principalmente, mucho más que virus, lo tienen acá entonces ahí en azul, o protistas, ¿no? Que pueden incluir, por ejemplo, ya células eucariotes, ¿no? O sea, lo que más predomina en términos de biomasa, ¿sí? de la masa entonces que tiene, si juntáramos todo, son bacterias. Pero en términos de abundancia en número, lo que más hay con diferencia son virus en el océano. Muchísimo más entonces que bacterias y organismos eucarióticos. ¿Okay? Un poco así, para algunos datos, ¿no? Para que tengan un poco en contexto, ¿no? Los microorganismos constituyen el 70% de la biomasa marina total, ¿sí? O sea, el otro 30% entonces son todos los peces, mamíferos, ¿ya? Todos los organismos bentónicos, crustáceos, todo eso apenas formaría el 30%. El otro 70%, la mayor parte del océano, son microorganismos marinos, ¿ok?
realmente todos estos grupos. Importante porque los virus tienen una gran actividad, ¿no? Aparte de haber un gran número, están constantemente infectando células, principalmente bacterias, ¿no? De hecho, de este 70% de todos los océanos, ¿no? O sea, imagínense, si agarráramos toda la biomasa, todos los organismos vivos y los juntáramos, los virus matan diariamente al 20% de esta biomasa, ¿sí? O sea, están constantemente, digamos, renovando toda esta biomasa marina, ¿no? Y, bueno, importante también eso, que los virus generalmente además son los más comunes, o sea, los más abundantes, perdón, suelen estar cerca de la costa y en aguas poco profundas, ¿no? O sea, en el fondo, en función de cuánta biomasa y cuánta abundancia hay de sus potenciales células hospedadoras, ¿no? A quienes va a infectar. Decíamos, entonces, hay una relación, ¿no? Estos desiertos oceánicos, los giros subtropicales, por ejemplo, también tienen una menor cantidad de virus porque también hay muchos menos organismos a los que pueden infectar, ¿no? Entonces, también hay, lógicamente, una relación con los virus. Y como les decía, la mayor parte de los virus en el océano son bacteriófagos, o sea, atacan a las bacterias, ¿no? Hay muchísimos tipos, bueno, ya ven, ¿no? Muchas familias, cada uno con sus distintas características morfológicas, tipo de información genética, o sea, tipo de ácidos nucleicos que tienen, ¿no? Ya sea ADN, ARN, la forma, etcétera. Bueno, no hace falta sin verlos, pero al menos un poco para que tengan en cuenta, ¿no? Y de hecho, o sea, son los más abundantes que hay en los océanos, un poco para que vean, ¿no? Aproximadamente se estima que puede haber en el océano 10 a la 31 bacteriófagos, ¿sí? Digamos ahí, generalmente son en las aguas, bueno, entonces son en el planeta también Tierra, pero bueno, si sumáramos todos, 10 a la 31, o sea, es decir, 31 ceros seguidos, ¿no? No sé ni cómo se dice ese número, de este tipo de virus, ¿no? Específicos que atacan a los bacteriófagos, ¿no? Y están, de hecho, permanentemente infectándolas. O sea, el 70% de las marinas están infectadas, generalmente, ¿ya? O sea, entonces hay una renovación constante, ¿sí? O sea, digamos, ahí eso, al infectar y al liberar, digamos, o al eliminar, digamos, estas bacterias, ¿no? Porque al eliminarlas, entonces, se liberan todos los compuestos, materia orgánica, ¿sí? En su interior. Pues importante, luego también lo veremos más adelante para el tema de la bomba biológica, que ya en su momento vimos en la oceanografía, ¿no? Entonces, los virus juegan un papel fundamental, ¿no? Dentro de los ciclos biogeoquímicos en los océanos. ¿Sí? Como les decía, ¿no? La estructura así típica del virus, ¿no? La que conocemos así más habitualmente y ahora pues, cada vez está más de moda. Bueno, este es el típico bacteriófago, ¿no? Generalmente formado entonces por esta cápside, que es como la cabeza, ¿no? Esta estructura proteica donde se concentra el ácido nucleico, ¿no? La información que quieren inyectar, digamos. Hay una parte que es el collar, sí, que está aquí, y luego, finalmente, como la cola, ¿no? Que se conoce ahí, la cola, que son como estas fibras, generalmente con iones así, por ejemplo, de hierro, ¿no? Con otro tipo de metal, ¿no? Que digamos que es lo que les permite acoplarse, digamos, ahí a la célula, ¿no? Esto, de alguna forma, una vez están ahí, estas se clavan, ¿no? Se inyectan, ¿ya? Y entonces ahí, al clavarse, digamos, dentro de la célula del hospedador, ¿no? Inyectan entonces su material genético, ¿no? Esto a veces pues, se ha relacionado muchas veces con todos estos equipos ahora, naves espaciales, ¿no? Cuando van ahí a la Luna o ahora están en Marte, ¿no? Y llegan, y por ejemplo, una cosa así, bueno, una idea, ¿no? De eso, ¿no? De cuando llegan y, digamos, llegan ahí a la célula que quieren infectar, ¿no? Y lo que les digo, acaban inyectando su material genético, ¿no? Eso así como a grandes rasgos, ¿no? El ciclo reproductivo entonces de los fagos, bueno, hay varios y lo que digo, tienen distintas formas, etcétera, pero generalmente tienen como esas etapas, ¿no? Hay una que es la de la adhesión, o sea, es decir, adherirse, llegar, ¿no? Y de alguna forma como clavarse ahí a la célula que van a infectar. Esta penetración, ¿no? O sea, es decir, inyectar el ADN a través de la membrana, ¿no? Se ve aquí, o sea, primero hay una primera parte que es de la adhesión, aquí es empezar como a inyectar su ADN. La tercera fase es de la transcripción, ¿sí? Entonces, el ADN propio de la célula de esta bacteria se degrada, ¿ya? Y se empieza, digamos, el metabolismo de la bacteria se empieza a redirigir a la síntesis de estos fagos, ¿no? A replicar el material genético de estos virus, ¿no? O sea, después una biosíntesis, ¿no? Donde esté el ADN del fago, entonces se replica dentro de la célula, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí hay un proceso de maduración, ¿ya? O sea, hasta que se va formando, digamos, ahí el nuevo fago, ¿ya?
que finalmente acaba destruyendo entonces generalmente, acaba destruyendo la célula, ¿no? Y una vez liberado ya está buscando nuevas células, ¿no? Pues es un proceso constante, ¿sí? De infección, entonces, y de radiación. Entonces, un poco así, ¿no? O sea, un poco para que vean, ¿no? Como una imagen así en microscopio electrónico, cómo es cuando los fagos estos están atacando, gente, son muchos, ¿no? Al mismo tiempo los que están atacando ahí estas bacterias, estas células, y eso, ¿no? Cómo se da entonces esta introducción, ¿no? Ojo, también las bacterias se pueden defender, ¿eh? Un poco también eso para que, claro, esto no parece que están siempre indefensas, ¿no? Pues, de alguna forma también, ¿no? Tienen unos mecanismos, un poco así, pues, un poco rudimentarios, ¿no? Pues son también células muy, muy simples, pero también en ocasiones pueden ser efectivos, ¿no? Y les permite también una cierta adaptación y evolución, ¿no? a estos ataques, digamos, de los bacteriófagos, ¿no? Uno de los mecanismos es, por ejemplo, producir estas endonucleasas de restricción, ¿ya? O sea, es decir, a través de estas endonucleasas, en el fondo, que son unas enzimas, que lo que hacen es cortar este ADN que el virus inyecta, ¿no? O sea, de alguna forma, una vez aquí, lo libera ya, o sea, esto, el virus se libera, ¿no? Porque esto simplemente ya es proteína, materia orgánica, o sea, no es nada. Y este material, a veces, hay bacterias que son capaces de cortarlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, rompen el ciclo este que veíamos anteriormente, ¿no? Y hay otras bacterias, esto a lo mejor, quizás esto lo han ido oyendo un poco más, ¿no? Es que tienen esta capacidad, estas secuencias CRISPR, las CRISPR, esto, ¿no? No sé si, que son eso, no me acuerdo muy bien las siglas, Cas-Passer, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Pero que son, o sea, les permite de alguna forma, eso, como protegerse de estos virus, ¿no? Reteniendo, o sea, digamos, de estos que han ido, estos fragmentos que han ido rompiendo, ¿no? Como guardarlos, ¿ya? Una especie como de inmunización contra los virus, ¿no? O sea, si se imaginan cómo funciona nuestro sistema inmune, esto es una cosa así como parecida, ¿no? Guardar estos pedacitos, ¿no? De un virus que les ha infectado, ¿no? O que iba a infectarles, para permitirles, o sea, desarrollar esta capacidad de bloquear la replicación del virus, ¿sí? Y eso es como un sistema así, como primitivo, digamos, de esta inmunidad. Este sistema, no sé, me imagino igual eso lo habrán oído ahora, o si no, eso les sonará mucho, porque cada vez se está usando más dentro de la ciencia, ¿no? Para crear unos tipos así, por ejemplo, eso de, o muchos de estos procesos ahora que se están haciendo, o los antirretrovirales, ¿no? Ahora como se está preparando la vacuna, por ejemplo, Malcov, etcétera, son a través de estos sistemas, ¿no? De esta capacidad que tiene, por ejemplo, la bacteria de romper estos fragmentos, conservarlos, ¿no? Y inmunizarse de alguna forma. Entonces, después sintetizar estas como respuestas que se pueden dar a este tipo de virus, ¿sí? La tecnología, entonces, esta técnica es CRISPR, ¿ok? Tenemos entonces también, bueno, eso lo que respecta entonces al virioplancton, ¿no? A los virus. Tenemos después bacterioplancton, bacterioplancton no fotosintético, ¿sí? O sea, los heterótrofos. Tampoco los vamos a ver así todos, ¿no? Porque, bueno, hay muchos tipos, al menos por lo menos que les suenen estos dos principales géneros, que son Pelagibacter y Rosebacter, ¿no? Son digamos, los dos géneros más comunes, más abundantes en los océanos, ¿no? Esta Pelagibacter es una bacteria de este tipo SAR11, ¿ya? Que es seguramente uno de los órganos más abundantes en el planeta y desde luego es la bacteria más abundante, ¿no? El 25% de todas las células de plancton microbiano son Pelagibacter y además solo esta especie, la ubique, ¿ya? Que es como este bacilo. Esta es como la bacteria, entonces, eso más común en los océanos. Y muy común también es la Rhizobacter, esta más en ambientes así costeros, ¿no? Y esta tiene una capacidad también, eso como es muy adaptable a cambios ahí en el sistema, ¿no? Entonces se puede encontrar pues, en la costa, pero en el océano abierto también, hielo, en las profundidades, etcétera, ¿no? Y en algunos casos puede suponer un porcentaje importante de las bacterias, insisto, heterótrofas, ¿ya? Estas son las que se deben alimentar, ¿ya? O sea, necesitan entonces eso, la materia orgánica, consumen tipo así de, por ejemplo, nutrientes para subsistir. No son capaces de generarse su propia materia orgánica. Y esto, por ejemplo, este Rosebacter también son muy comunes durante los blooms de algas, nuestras mareas rojas, que también veremos en alguna clase, ¿no? Que están muchas veces asociadas a, entonces eso, a este tipo así de exploraciones de este fitoplancton. Esto un poco lo que les digo, un poco así, pararlo porque importante, interesante también el tema, bueno,
recuerdan si vimos eso dentro de la zonografía, ¿no? Cuando vimos la zonografía biológica, el tema de los estrategas, ¿no? Los estrategas de la R y la K, cómo hacían uso, digamos, de los nutrientes, ¿no? Generalmente, bueno, si ven así un poco este gráfico, la mayor parte, o los que dominan, digamos, ahí dentro de las procariotas, porque dentro de las bacterias, y las eucariotas, ¿no? Sean eso, fito, zoo, etcétera, suelen ser generalmente los estrategas de la K. Ya, si recuerdan, entonces tienen generalmente crecimientos más lentos, suelen ser más resistentes, ¿sí? A las infecciones, de aquí pastoreo, entonces a que ser consumidas, etcétera, ¿no? Eso generalmente suelen ser al final los que dominan, ¿no? Los más raros, ¿no? Digamos ahí los menos, no son abundantes, ¿no? Pero suelen estar siempre dominados por estos estrategas de la K, generalmente son entonces los estrategas de la R, ¿no? Que suelen aprovechar circunstancias en las que son, o sea, digamos, más desfavorables, entonces ahí aprovechan, tienen estas altas tasas de reproducción, de crecimiento, ¿no? Para aprovechar los recursos, ¿no? Hasta que luego pasan a ser, digamos, desplazadas por estos estrategas de la K, ¿no? Es interesante porque en el caso de los virus es al revés. Las más abundantes son generalmente los estrategas de la R, ¿no? Precisamente por la función, ¿no? que cumplen, que al fin y al cabo viven para infectar, es lo único, o sea, si se puede usar el término viven, ¿ya? Pero están simplemente para infectar, ¿no? Entonces, precisamente, aquellas que son de un rápido crecimiento, sencillas, o sea, con genomas bien sencillos, una alta replicabilidad y una gran infectabilidad, son los más abundantes, ¿ya? En los océanos. Generalmente los que son estrategas de la K, o sea, tendrían un crecimiento más lento, un ciclo de vida también mayores, etcétera, ¿no? Una mayor complejidad, esos generalmente son más raros, ¿sí? Y eso porque, de hecho, en algunos casos han desarrollado ya no solo ir y matar, digamos, ahí al hacer un hospedador, sino a veces, en algunos casos, coexistir, un cierto equilibrio, ¿no? Que es un poco así. Lo digo, es más raro dentro de los virus. Lógico es que los virus, eso, su estrategia sea reproducirse masivamente y aprovechar entonces, digamos, ahí los recursos del ambiente y agotarlos, ¿no? O, bueno, seguir, digamos, dentro de su ciclo, ¿sí? Eso también es importante, esa diferencia que hay de los virus con el resto de, incluso bacterias o eucariotas, ¿no? Y sí, generalmente los procariotas, ¿no? Procariotas y virus que los infectan suelen ser entonces estrategas de la R, ¿ya? Entonces, digamos, aquí, normalmente, por ejemplo, a las bacterias, quienes más entonces les suelen infectar suelen ser estrategas de la R, ¿ya? Grandes, por ejemplo, virus que afectan a cetáceos o algunos opinípedos, ¿no? Tipo focas, león, lobos, etcétera, marinos. Estos suelen ser otro tipo de virus, generalmente unos estrategas de la K, ¿sí? Entonces, el tipo de hospedador muchas veces deriva en qué tipo de virus suele ser el que le afecta, ¿no? Esto se entiende como una coevolución, ¿no? Como ha habido, por ejemplo, como digamos, el tipo de hospedador, por ejemplo, si es un caso de las bacterias, ¿no? Normalmente cuando muchas de ellas tienen una estrategia, un ciclo de vida así tipo R, suelen estar afectadas por virus de tipo R y viceversa, ¿no? Entonces, los de estrategas de la K con los de los estrategas de la K. Sí. Así a grandes rasgos, ¿eh? Esto es también, bueno, el tema escenográfico se tiene que tener en cuenta es más o menos la distribución, ¿no? Por ejemplo, para grandes vertebrados, como tienen de este tipo de estrategas, como tienen para procariotas, ¿no? Y, por ejemplo, fitoplancton, ¿no? El tipo de virus, entonces, que le están afectando, ¿no? Y lo que les digo, en los virus, los estrategas de la R son mucho más violentos que los de la K, ¿no? Entonces, muchas veces pueden, de alguna forma, infectar y convivir. Son más crónicos, ¿no? Que mortales en este caso, ¿no? Que una vez infectados, pero antes tenían la mortalidad. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo ok? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Listo. Sigo entonces ahí avanzando. Bueno, hemos visto entonces un poco clasificación del plancton, algo del virioplancton, un poquito del bacterioplancton, ya, heterotrófico, y ahora vamos al bacterioplancton, pero el fotosintético. ¿Ok? Este bacterioplancton fotosintético, insisto, ¿no? Viene entonces de eso, de hace 3.500 millones de años, ¿no? Estas primeras bacterias que aprovechan el ácido sulfídrico, ¿no? Para producir la fotosíntesis, en este caso, anoxigénica, ¿sí? Entonces tenemos la fotosíntesis anoxigénica de las bacterias púrpuras y las verdes, ¿ok?
Entonces ahora vamos a ver un poco así en detalle, ¿no? Que son entonces eso, generalmente formas del azufre o del hidrógeno, son los donantes de electrón. Pero a diferencia de las cianobacterias, ¿ya? Que realizan entonces esta fotosíntesis oxigénica, ¿ok? Y esto ya tiene entonces clorofila A. Esto tiene bacterioclorofila A, ¿ve? O sea, es otro tipo de pigmento. Esto lo veremos en todo caso en la parte de la fotosíntesis. Y estos ya tienen la clorofila A que veíamos, ¿no? A partir de entonces de esas primeras cianobacterias. Bueno, dentro de las, tanto de las púrpura como de las verdes, hay de tipo de sulfuro y de no sulfuro. ¿Sí? O sea, cada uno de los dos tienen estos dos subgrupos con algunas de las especies y características que vamos a ver entonces ahora un poco con más detalle. ¿Okay? Las bacterias púrpura, ¿ya? Tanto las dos, entonces eso, viven en unas condiciones anaerobias, ¿ya? Anaerobias en presencia de luz. ¿Okay? O sea, dentro de una columna de agua, se recuerdan la mínima y las zonas anóxicas de la columna de agua donde todavía llega la luz, aquí es donde se desarrollan este tipo de bacterias. ¿Sí? No usan entonces el agua como donante de electrones, ¿ya? Eso es algo que es un mecanismo, digamos, que han perdurado desde entonces, ¿sí? Entonces crecen con CO2, ¿no? Como fuente, digamos, ahí de alimentación, el hidrógeno y compuestos de azufre, ¿no? O sea, ya digamos, puede ser el hidrógeno o el ácido sulfhídrico, que eran los donantes de electrones. Entonces, de este proceso no producen oxígeno, digamos, como producto de desecho, ¿no? Muchas veces son fotoheterótrofas, ¿sí? Porque usan entonces esta luz como fuente de energía y compuestos orgánicos como fuente de carbono. En ocasiones también los pueden aprovechar, ¿no? También se conocen como organismos mixotrofos, ¿no? Que realizan tanto fotosíntesis como también esta alimentación heterotrófica. Y algunas son quimiorganotrofas, ¿no? Estas, las características entonces de las bacterias púrpura, están las de las bacterias púrpuras del azufre, forman parte de entonces esta familia, las Chromatiaceae, ¿sí? Y contienen entonces bacterioclorofila A y bacterioclorofila B, ¿ya? Que es un pigmento un poco más, no tan complejo, digamos, como la clorofila, ¿no? Así más común, que es lo que les digo, lo veremos entonces. Crecen quimiolitotróficamente, estos generalmente en la oscuridad, ¿ya? Como donantes de electrones, o sea, como el tiosulfato usando como donante de electrones. Y también hay quimiorganotrófos, ¿sí? Podemos dar otras fuentes de carbono, digamos, ahí para producir, entonces, para realizar esta fotosíntesis anoxigénica, ¿no? Y bueno, como decía, estos suelen ser más grandes que las bacterias verdes. Y algunos ejemplos, ¿no? Chromatium, Thiocapsas, Thiodictyum, Thiopenias, ¿ya? De este tipo de bacterias. ¿Okay? Y luego están las bacterias púrpuras que no son del azufre, ¿ya? Que forman parte de esta familia, las Rhodospirinaceae. ¿Okay? También contienen bacterioclorofila A y B, como las anteriores. Esta diferencia de una de las anteriores, tienen menos requerimientos o usan menos compuestos del azufre, ¿ya? Y además, generalmente para ellos, en ocasiones, altos niveles son tóxicos, hasta los expulsan, digamos, o tratan de evitarlos, ¿no? Entonces, digamos, son como los dos nichos. Por eso hay unos que son púrpuras del azufre y otras de no del azufre, ¿no? Lo pueden utilizar, pero desde luego mucha menos cantidad, ¿no? Y usan otros tipos, ¿no? De fuentes entonces de energía, a diferencia de los anteriores, ¿no? Son más dependientes del azufre, estos son, al ser más independientes, usan más este uso también de otras fuentes de carbono, ¿ya? O sea que son casi más heterótrofas estas que autótrofas, ¿sí? Algunas son organotrofas también, eso producen este tipo así de fuentes anaerobias, digamos, ahí en la oscuridad. Y bueno, algunos ejemplos, ¿no? Formicorium, Rhodosodomonas, etc. ¿Ya? Dentro de toda esta familia, las Rhodospirinaceae. ¿Okay? Bueno, después tenemos las bacterias verdes, ¿sí? Que en realidad, bueno, son marrones, ¿no? Marrones, en el sentido de que tienen carotenoides. ¿Sí? Carotenoides, recuerdan, ¿no? Por ejemplo, son lo que da el color naranja a las zanahorias, ¿no? Son ese tipo sí de pigmentos, ¿no? Entonces, estas bacterias verdes tienen esto. Contienen bacterioclorofila C, la D y la E, ¿ya? O sea, no tienen ni la A y la B que tienen las púrpuras. Bueno, perdón, tiene una pequeña cantidad de la bacterioclorofila A, ya, pero muy poco, ¿no? A diferencia entonces eso de las bacterias verdes, ¿no? Sobre todo tienen estos compuestos y aparte estos pigmentos accesorios como los carotenoides, ¿no? Y en estos casos ellos tienen clorosomas, ¿ya? Así como por ejemplo los fitoplancton tienen cloroplastos, ¿no? Las plantas tienen cloroplastos, estos tienen clorosomas, ¿sí? Para realizar esta fotosíntesis anoxigénica, ¿ya? Que bueno, tienen esta estructura también. Y bueno, y nos requieren vitaminas, ¿no? Y básicamente eso, tienen los mismos procesos, ¿no? De usar a partir del CO2 y
Entonces eso, ácido sulfídrico, y en presencia entonces de la luz, forman esta materia orgánica y azufre, ¿no? Como entonces, de desecho, o algunas otras vías en las que no está presente el azufre, ¿no? Como vamos a ver ahora. Porque también en este caso hay de dos tipos. Hay bacterias verdes del azufre y van a haber entonces también no del azufre. Las bacterias verdes del azufre son todas parte de esta familia, las Chlorobacteriaceae, ¿sí? Son no móviles, es decir, bueno, no tienen una unidad en una de ellas, ¿no? También estos clorosomas que decíamos, ¿no? Para realizar la fotosíntesis, algunas características estructurales no producen este tipo de vesículas, ¿verdad? Son anaerobios también, y la mayoría asimilan sustancias oxigenadas, ¿no? Para el crecimiento fotosintético. Eso es importante. Que hacen también algunas químicamente y algunos ejemplos, ¿no? Las clorobin, pelodictium, etc. ¿Bien? Al menos que les suenen, sí, un poco todas estos nombres. Y hay después bacterias verdes que no son del azufre, ¿no? Caso como las púrpuras, que en este caso también para ellas puede resultar un poco así tóxico. Forman parte de esta familia, las Chloroflexaceae, ¿ya? O sea que son 4 tipos de bacterias, 4 familias, y cada una entonces caracterizada dentro de cada una de estas familias. En este caso suelen ser filamentosas, ya de las otras verdes, ¿no? Suelen ser unicelulares, individuales. Crecen en condiciones termofílicas, son altas temperaturas, anaerobias también. Bueno, estos pigmentos, ¿no? Terofila A, C, poquita de la, decíamos, C, beta y gamma carotenos, ¿no? Como pigmentos accesorios, fotoetonótrofos y fototróficos, o sea, tienen esas dos vías metabólicas. Entonces, eso, en este caso generalmente no hacen uso entonces del azufre, ¿no? Para hacer esto, y no tiene esa capacidad tampoco de expulsarlo y de eliminarlo. Y en la especie así típico es el cloroflexo, ya que es este bacilo de acá. Sí, realmente también es muy, muy común. ¿Ya? Eso entonces respecto a las bacterias anoxigénicas, ¿ok? Anaerobias, las que no producen entonces oxígeno dentro de la fotosíntesis. Y ahora entonces vamos a pasar ya al fitoplancton, o al menos a las cianobacterias, ¿ya? Porque hay quien entonces eso considera entonces a las cianobacterias como fitoplancton procariótico, o sea, son bacterias autotróficas, ¿no? Hay otros que no, la ponen ahí aparte, pero bueno, generalmente ahí están, ¿no? Suelen estar, yo creo que eso, como parte de los organismos autotróficos, como el fitoplancton, ¿no? Son los eucarióticos, y entonces están las cianobacterias, que vamos a ver entonces ahora, que son los procarióticos, ¿no? Es importante que eso, que dentro del número de especies, ¿no? Que suelen formar cada género, generalmente la mayor parte de los géneros están formados por muy poquitas especies, ¿ya? Entonces hay una gran diversidad dentro de cada familia, cada orden, ¿no? Suelen estar formados muchas veces por pocos géneros, ¿ya? Con pocas especies. Y hay algunos que tienen muy pocos géneros, tienen muchas especies, ¿sí? Entonces eso es una característica, ¿no? Porque también es parte de la diversidad, ¿no? de estas especies. Históricamente se pensaba que había, o antiguamente, ¿no? Cuando las, digamos, formas de estudiarlo eran un poco así como más limitadas, ¿no? Que las técnicas que tenemos hoy en día, ya entonces, ¿no? Años 80, años 90, se consideraban que había en torno a 3.000, 4.000 especies, ¿no? de fitoplancton, ¿no? Insisto que consideraba todas las eucariotas y también cianobacterias, ¿no? Que había pocas especies. Eso entonces, ¿no? Pero hoy sabemos mucho más, ¿no? Hoy, les digo, avanzaron mucho las técnicas microscópicas, genéticas, ¿no? Toda la biología molecular ha ayudado mucho en la identificación, y hoy sabemos que hay pues entre 10.000 y 20.000 especies de fitoplancton, ¿no? Las más comunes, entonces, bueno, tenemos por una parte cianobacterias, ¿no? La mayor parte de las cianobacterias, nosotros, bueno, como ustedes van por biología marina, ¿no? Siempre vamos a priorizar un poco lo marino, pero poco también eso, para que tengan en cuenta las de agua dulce, ¿no? También cianobacterias, la mayor parte de ellas, ya ven, ¿no? De las 1.500 especies que hay descritas, unas 1.300 son de agua dulce, la mayor parte. Hay muchas menos, entonces, en los océanos, y vamos a ver que sobre todo hay 2 especies que son las principales, ¿no? De todas esas 150. Tenemos también los dinoflagelados, ¿ya? Que hay unas 2.000 especies así descritas, de las que prácticamente todas, la mayor parte, son marinas, ¿no? El 90% de ellas son especies marinas. Tenemos algas verdes también, ya unas 2.500 especies, si se recuerdan de ese linaje entonces verde,
pero que son poquitas en el océano. O sea, hay apenas unas 100 especies de las 2.500 que hay descritas, la mayoría entonces son de agua dulce, ¿no? Que fue como parte de ese paso, digamos, del océano al agua dulce y hay ambiente terrestre, ¿no? Entonces ahí se fueron desarrollando, las que quedaron en el océano quedaron muy desplazadas por el linaje rojo, ¿ya? Que son, si fijan acá, bueno, tenemos aquí las criptoficias, o sea, sobre todo estos cocolitofóridos, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta división de esta clase, ¿no? Estos son los clasificantes, que son poquitos en realidad, o sea, poquitas especies comparado con las otras, pero lo que más hay, ya ven, ¿no? Son diatomeas. Esta clase Bacillariophycia, ¿no? Son unas 10.000 especies, más o menos igual de distribuidas, tanto en ambientes de agua dulce, o sea, aguas de agua dulces como en el ambiente marino, ¿ya? Pero son las grandes así dominadas dentro de la diversidad de fitoplancton que hay, ¿ya? Estos ya, les digo, parte del linaje rojo. Los 5 como grandes familias, ¿no? Un poco así para que las distingan, ¿no? Las cianobacterias, entonces, que hay, suelen formar filamentos o son de vida libre, diatomeas, ¿ya? Forman estas capas de sílice, dinoflagelados, que normalmente tienen estas estructuras y también unas estructuras muy llamativas, ¿no? Son muy bonitos ahí de verlo, porque lo que les digo, son muy llamativos. Algas verdes, ¿no? Que les digo, quedan mucho más desplazadas, digamos, por todas estas especies, ¿no? Que son dominantes, y los cocolitofóridos, ¿no? Que forman estas placas de carbonato cálcico, ¿okay? Entonces hoy, ya para acabar la clase y no aburrirles más, vamos a ver un poco las cianobacterias, ¿okay? En la próxima clase ya veremos estos grupos, ¿sí? Y un poco el tema de la fotosíntesis, ¿okay? Hasta aquí, todo claro, ¿no? Sí. Sí. Ya, ok. Las cianobacterias, entonces, eso, son procariotas, ¿ya? Sí, para diferenciarnos entonces de las eucariotas, son otros procariotas, son bacterias que realizan fotosíntesis oxigénica, ¿okay? Forman parte entonces de este reino monera, ¿no? Que veíamos antes, y hay una división que es el de las cianobacterias, ¿no? También se conoce como algas verde-azuladas, ¿no? Por eso microalgas verde-azuladas. Ahora vamos a ver un poco por qué, ¿no? Entonces, eso depende de la creación, siempre están ahí en una y otra. Les decía, ¿no? Suelen ser unicelulares o coloniales, a veces formando todos estos tipos así de filamentos. Carecen de estos plástidos, o sea, por ejemplo, cloroplastos unidos a la membrana, ¿ya? O sea, son mucho más sencillas, mucho más primitivas, ya veíamos entonces el origen, ¿no? Son de las primeras de los organismos que se formaron. Y en estas también el pigmento fotosintético primero es la clorofila A, como todo el fitoplancton. Y todas las algas y todas las plantas terrestres es la clorofila A, ¿no? Por eso que a veces, les digo, son bacterias que en realidad son plantas. Entonces ahí siempre está ahí como en medio. Tienen también esos pigmentos fotosintéticos accesorios, que lo veremos con más detalle, generalmente las ficobilinas, ¿no? Como ficocianinas o ficoeritrinas, que es un tipo de carotenoides, ¿no? Salvo, por ejemplo, esta familia de los sinobobales. Bueno, suelen producir estos productos de asimilación, glucógeno, cianoficinas, etcétera, ¿no? O sea, de reserva, digamos. Y hay dos clases principales, ¿no? Las cianoficiaes, ¿ya? De esta división, y las gloebacterias, que simplemente hay un orden, ¿eh? Y, bueno, son bastante menores, ¿no? Dentro, entonces, de estas 5, ¿no? Que veíamos aquí, dentro de las cianoficiaes, los 5 órdenes, están los nostocales, corrococales, oscilatoriales y sinicocales, ¿no? Las principales. ¿Ya? De estas 5, pues estas 4, perdón, son las principales, ¿no? Y luego aquí están las globacteriales, ¿no? Que son, bien, ¿no? Proceden de un ancestro así, digamos, ahí común, se separaron, digamos, del resto. Estas 4 son los principales órdenes, ¿no? Vamos a ver los dos ahora un poco de detalle y ahí ya no les molesto más. Uno de todos estos órdenes es el de los crocogales, ¿ya? Suelen ser unicelulares o cenobiales, ¿sí? Cenobios es cuando forman estas estructuras. O sea, estructuras, cada una es una célula, ¿ya? Es una especie así como de colonia, de una forma muy particular, ¿eh? No están así al azar, ¿ya? Suelen formar estos cenobios generalmente, pero nunca filamentosas, ¿ya? O sea, nunca filamentos cuando van así como en línea, ¿ya? La mayoría, entonces, estas son de agua dulce y forman colonias mucilaginosas. El mucílago es como un compuesto así como mucoso, ¿no? Digamos ahí, son polímeros, tipo así de azúcar, etcétera. Entonces suelen formar a veces estos compuestos en la columna de agua. Y en algunos casos en los océanos pueden formar formas fitoplanctónicas abundantes, ¿no? Dentro de todos estos especies, ¿no? Géneros, ¿no? Que incluyen
los crocales. Microcistis, por ejemplo, puede ser una de las más comunes, sobre todo en ambientes en agua dulce. ¿Ya? Sí, la más común de todas ellas, ¿no? Tenemos, por otra parte, otro orden que es el de las oscilatoriales, ¿ya? Estas son filamentosas uniseriadas. Sí, estos sí que son... forman entonces estos filamentos que sufren esta división en el mismo plano, es decir, siempre van ¿no? multiplicándose en un sentido, ¿no? En el mismo plano. Hay géneros entonces marinos y de agua dulce, y el más importante, la Trichodesmium, ¿no? Que a alguien le cayó en el trabajo, ya la vimos entonces también en oceanografía, ¿no? Por su importancia como fijador de nitrógeno, ¿no? Entonces parte de esta orden de las oscilatoriales, ¿ya? Cuando ven, si recuerdan alguna imagen que les puse de Trichodesmium, ¿no? Suele aparecer como una maraña, ¿no? Muchas veces pues, precisamente son de este tipo, ¿no? O sea, que cada uno filamento en realidad está formando por muchas células, ¿no? Y luego hay otros también importantes, la espirulina, por ejemplo, a lo mejor igual les suena ahora, que son como complementos alimentarios, ¿no? Que cada vez se está produciendo más. Pseudanabaenas, ¿no? Por ejemplo, también a veces en lagos, estanques suelen masificarse mucho, también lo veremos esto en otra clase, ¿ya? Pero al menos igual que les suenan un poco estos géneros, ¿no? Trichodesmium sí o sí le tienen que sonar. Por eso, ¿no? Un poco decíamos, ¿no? Porque es la principal fijadora de nitrógeno atmosférico, ¿no? Esto también como repaso, ¿no? Gracias a la nitrogenasa, recuerdan, ¿no? Que tenían ahí eso, esta enzima, ¿no? Que les permitía entonces, eso, producir el amonio, ¿no? Y ya sabíamos entonces que era un proceso K, ¿no? Necesitaba todos estos metales. Lo que les digo, ¿no? Que era como esta maraña, ¿no? De filamentos, el que era entonces ahí el tricodesmio. Cada uno, entonces, esta no es solo la tricodesmio, está formada por muchas células, ¿ya? Bueno, finalmente tenemos las cianobacterias, ¿no? Que en los océanos son las más... disculpen, todas estas eran cianobacterias. Estamos con las nostocales ahora, perdón, me estoy adelantando. Estos también son filamentosas, ¿ya? No ramificadas, generalmente también son de agua dulce, ¿ya? A veces un poco así en el océano, ¿no? Y eso, en este caso a veces forman estas células especiales que son los heterocistos, ¿ya? Que esto les sirven para fijar nitrógeno, ¿ya? O sea, se distinguen, digamos, tienen esta formación, ¿no? También en el mismo plano, se van dividiendo, pero en un momento alguna de estas células, digamos, se transforma, o sea, cambia, digamos, su estructura para favorecer la fijación de nitrógeno y alimentar, digamos, al resto, ¿no? Entonces, esta, digamos, después de esta fijación de nitrógeno va pasando al resto, ¿ya? Eso es una como adaptación que tiene. Algunas de las especies, ¿no? Dularias, Cyniptromosis, también eso. Pueden sonar, sobre todo eso de agua dulce, ¿no? Las nostocales. Y ahora sí, las sinicocales, ¿no? Este es el grupo así como más importante dentro de los océanos, ¿no? Suelen ser unicelulares, no suelen formar filamentos y coloniales, ¿ya? Se agrupan, pero no formando este tipo de filamentos, carecen de plástidos, obviamente también como les decía anteriormente, y los pigmentos entonces eso, principales son la clorofila A y B, ¿ya? Y de ellos hay dos órdenes fundamentales, ¿no? Sinococcus y Prococcus, que a alguno también, no me recuerdo quién, pues les cayó también entonces para hacer el trabajo. Sí, entonces ahora vamos a revisarlos un poco porque son importantes, ¿ya? Prochlorococcus, esta es la célula autotrófica más pequeña que hay, ¿ya? Mide menos de una micra, ¿no? Pero esta cianobacteria realiza el 25% de la fotosíntesis global. Creo que esto también en oceanografía ya se lo dejé caer, así no lo revisamos un poco, ¿no? El 25% de la fotosíntesis de todo el planeta. Ya, o sea, un cuarto de lo que respiramos, del oxígeno que respiramos, lo está produciendo Prochlorococcus, ¿sí? Es decir, prácticamente la mitad de la fotosíntesis que está en el océano la produce Prochlorococcus, ¿sí? O sea, que se puede imaginar entonces la importancia que tiene, ¿no? Y Prochlorococcus siempre, generalmente, más abundante hacia el océano abierto, ¿no? Esos, digamos, los giros subtropicales, esas zonas ahí como más pobres, tal, ahí Prochlorococcus es feliz, ¿ya? Donde no tiene competencia porque hay muy pocos nutrientes y donde es muy autosuficiente, ¿no? Con los pocos recursos que hay. Y esta célula de Prochlorococcus apenas sabemos, a ver, hace 30 años, ¿no? Algunos ya habíamos nacido, entonces cuando por fin se descubrió fue gracias a Sally Chisholm, ¿no? También como una leyenda, digamos, dentro de este tipo así de organismos, ¿no? Por descubrir esta célula así tan importante, un poco para ponerla así como en dimensión, ¿no? Imaginaos, un litro de agua puede contener hasta 100 millones de estos Prochlorococcus, ¿no? Y se estima que en el planeta puede haber 3 por 10 a la 27. ¿Ya se acuerdan cómo veíamos estos bacteriófagos que eran
2 por 10 a la 31, ya es 10 a la 27, 4 ceros menos, ¿no? Pero siguen siendo una cantidad inmensa, ¿no? De hecho, si sumáramos todos los Prococcus del océano, doblarían la masa de toda la humanidad. ¿Ya? O sea, para que vean la cantidad que hay, ¿no?, en los océanos. Y de hecho, si sumáramos toda la superficie, o sea, si jugáramos la superficie de todas ellas, sería 100 veces la de la Tierra. ¿Ya? O sea, imagínense entonces eso, la dimensión que tienen. Y son células realmente sencillas, ¿no? O sea, tienen pocos genes, ¿no?, que les ponía acá. Entonces son un poco así como vestigio de células así bien antiguas, ¿no?, bien primitivas. Y esto es importante, ¿no?, porque también, aunque son así como mucho, ¿no?, parece que está lleno, ¿no?, por toda esta gran biomasa, esta superficie. Es interesante tener en cuenta que generalmente en una gota así de agua, un Prococcus generalmente está como a unas 100 micras, ¿ya?, de su siguiente congénero. O sea, imagínense, por eso a veces cuando se habla de los desiertos oceánicos, ¿no?, porque uno se piensa eso, que igual está lleno. A escala Prococcus es estas que miden apenas una micra, ¿ya? El Prococcus más cercano lo tienen a 100 micras, ¿sí? O sea, pónganse esto como si tuvieran a la persona más cercana siempre a 100 metros, ¿ya? Es un poco para que entiendan cómo es realmente el agua, ¿no? O sea, cuando siempre pensamos que está lleno para que vean eso, que muchas veces donde proliferan estos organismos, o sea, muchas veces no hay otro tipo de congéneres, ¿no?, o otro tipo de organismos de su misma especie cerca, ¿no? Y son, pues digo, ¿no?, muy sencillos. Bueno, y a veces eso, estos átomos, todos esos metales que deben captar, a veces incluso están a distancias de 2-4 micras. O sea, no están, muchas veces no lo tienen cerca, ¿no? O sea, de alguna forma tiene que caerles, ¿ya?, para que puedan ahí consumirlo. Y básicamente eso, o sea, son muy sencillas, o sea, tan sencillas que, digamos, toda su vida se resume a cuando sale el sol, digamos, empiezan a hacer la fotosíntesis, crecen, ¿ya? Al final de la tarde replican todo su cromosoma y durante la noche se dividen en 2 células hijas, ¿ya? Esto todos los días. Y al día siguiente vuelta a empezar, ¿sí? De hecho, por eso, para tener en cuenta que la vida media de este Prococcus es apenas de 2 días, ¿sí? O sea, cada 2 días, todos los Prococcus, esta biomasa, que es el doble de toda la humanidad, se renueva cada 2 días. ¿Ya? Un poco, digo, para que tengan en cuenta, ¿eh? O sea, el tema de los tiempos, las distancias y la cantidad, ¿sí? Y generalmente se mueren por estas infecciones de estos fagos, ¿no? Antes que veíamos que el 70% de las bacterias están infectadas, o sea, y es un proceso constante. Cada 2 días se está renovando todo el Prococcus del planeta, ¿ya? Y dentro del Prococcus, que son por así bien sencillas, hay principalmente 2 ecotipos, ¿no? Unos que están adaptados, más superficiales, adaptados a altas condiciones de luz, y otros más adaptados a condiciones más bajas, ¿no? Son, de hecho, los organismos autotróficos que mejor viven en aguas profundas, generalmente. O sea, los que, si recuerdan, ¿no?, también cuando veíamos en oceanografía, en la parte de la oceanografía biológica, los requerimientos de luz, estas son las que tienen menores requerimientos de luz para realizar, entonces, ahí la fotosíntesis y vivir, ¿no? ¿Ya? Entonces eso, un poco para entender la importancia, ¿no?, lesiones de Prococcus. Y luego además tenemos Synegococcus, ¿eh? Que esta es, digamos, como muchas veces la competencia de Prococcus, ¿no? O sea, están conviviendo juntas, pero tienen características similares. Estas ya, por ejemplo, son un poquito más grandes, ¿ya? Por acá está micra y media, por ejemplo, o sea, siempre pico cianobacterias o pico fitoplancton, ¿sí?, al ser menor de 2 micras. Y estas también tienen una importancia porque realizan hasta el 10-25% de la fotosíntesis oceánica, ¿ya? Si Prococcus hacía prácticamente la mitad, estas pueden llegar hasta una cuarta parte, ¿no? Entonces también son muy importantes. Esta se descubrió un poco antes, ¿ya? 10 años antes de que Prococcus, ¿no?, por Johnson y Seuss, también, lógicamente, eso, al ser un poquito más grande, fueron más fácilmente detectables. Y en ocasiones también eso pueden tener unas grandes concentraciones, ¿no? Llegar hasta 200 millones, por ejemplo, de células, ¿no? Así como veíamos, todos eran, por ejemplo, 100. Estos pueden ser incluso más abundantes y generalmente más hacia aguas costeras. O sea, digamos, Prococcus y Seuss compiten por los mismos recursos y generalmente uno un poco más adaptado, ¿no? Aguas un poco más profundas y más pobres en nutrientes, hay Prococcus. Un poquito más ricas en nutrientes, un poquito más de luz, hay Synegococcus, ¿sí? Y esto es además porque ellos tienen ficoeritrina, es un carotenoide, ¿no?, que les permite también, pues, una ventaja, digamos, ahí a la hora de aprovechar la luz, ¿no? Suelen ser de ambientes templados y tropicales, también Prococcus, las cianobacterias generalmente siempre en ambientes tropicales, también, si recuerdan,
Tricodesmium, ¿no? Cuando veíamos una zona fría, ese es donde se suelen desarrollar, ¿no? Y bueno, esto tiene una gran diversidad, ¿ya? Con hasta 75 especies en distintos linajes, ¿sí? Y eso es todo por hoy. ¿Dudas? ¿Todo claro? Profe, ¿Sí? que estas especies fueron descubiertas hace relativamente poco, pero no saben así como de hace cuánto son, si son como prehistóricas o si en verdad Sí, son sí. especies de hace poco. Están de hace miles de millones de años. Son de las que están hace como unos 2.700 millones de años. Cuando empezaron empezó esta fotosíntesis oxigénica, ¿ya? Ahí es cuando, digamos, de entre los 2.700 millones de años y los 2.000 millones de años, que fue cuando se empezó a dar la endosimbiosis y las primeras eucariotas, en esos 700 millones de años, estas dominaron a su antojo, ¿ya? Entonces, estas ya son de entonces, ya han evolucionado poco desde entonces, realmente. Luego estas, o sea, digamos, eso, mantuvieron su desarrollo y conservan esas características particulares de entonces también de esos tiempos, ¿no? De las condiciones que eran de los océanos y del planeta. Pero hasta eso, hace 40, 30 años no se pudo descubrir porque no había como observar, digamos, ahí células tan pequeñas, de apenas una micra, ¿sí? Una micra es 1000 veces menos que un milímetro. ¿Os entiendes? O sea, siempre estuvieron ahí, pero no teníamos cómo detectarlas, ¿no? Cómo descubrirlas. Entonces, siempre ahí se intuía, pero lo que les digo, hasta que no se pudo observar bien, pues eso, hasta hace apenas pocas décadas. Y su importancia se ha visto después, posteriormente, ¿no? Cuando se han medido tema de producción primaria, etcétera, ¿no? Ver la cantidad, entonces, eso, de oxígeno, de materia orgánica que producen realmente. ¿Sí? Sí, qué impresionante. Profe, ¿y las bacterias púrpuras de verdad se ven púrpura o solamente le pusieron así porque sí? No, sí, sí, son como púrpuras, ¿eh? Estas son imágenes, a ver, ¿dónde tengo aquí? Estaban por aquí, no, por acá. Realmente son como púrpuras, ¿eh? O sea, estas son imágenes de microscopía electrónica. Ay, me encanta. Que a la otra decía que eran verdes, pero que no se veían verdes y que eran café. Sí, se han conseguido como verde, pero eso, efectivamente, son como café, marrones, porque tienen los carotenoides. Los carotenoides eso, son estos pigmentos que eso ya le dan como esa coloración, ¿no? Un poco, pero bueno, se han considerado siempre así como verdes. Hay algunas que son bien verdes. Por ejemplo, creo que estaba aquí, el cloroflexo es muy verde. Mm. Ya, profe, gracias. Eso. ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? Todo claro con la clase. Entonces, bueno, yo la cargaré entonces ahora al tiro para que la tengan ahí disponible. Y eso, no sé, algo. No sé, se me olvidó revisar el tema de la encuesta que les envié. No sé si los vieron o si no revisar. Para la próxima clase, digo, porque no sé si se va a mantener el miércoles o había algún día que todos podían. Les digo, bueno, la verdad que se me olvidó revisarlo. Creo que el jueves iba ganando, profe. Ah, La sí, última pero vez todo. que lo vi yo, había como más votaciones para el jueves, pero no sé ahora, hoy día, ahora ya, no sé. Pero el día que lo vi, que fue como el sábado, por ahí sí estaba ganando. ¿Pero todos podían entonces ahí el jueves? No, profe, yo revisé antes de la clase y habían como algunos bloques con 4 votos, habían otros con 1 voto y está como raro ese sistema, pero la cosa es que yo no vi que fuera ganando uno. Ah, es que, claro, el sistema, digamos, es para si hay alguna hora en el que todos pudieran. Ese es el punto. Porque si no es difícil que podamos cambiar, o sea, en el monto, por lo que les digo, como obviamente se mantiene ese horario, si lo cambiamos les va a perjudicar a otros. Entonces, no sé. Bueno, si quieren lo vuelvo a revisar, si no, en principio tendríamos que seguiríamos viéndonos el miércoles en la tarde. Si no hay un horario, bueno, les digo, voy a revisar a ver si por casualidad hay un horario en que todos puedan. Pero si no fuera así, difícil cambiarlo. Es que hay varios horarios que están marcados. ¿Mm? Entonces es difícil, hay unos que tienen 1 voto, 2 votos. Claro, no, los que tienen un voto, nada, descartado. Digo, el que hay que buscar es el que tenga todos. Si hay una franja horaria en el que todos puedan, ahí sería eso, para No cambiarlo. sé, Sí, en ninguno se cumple eso. uno no. Claro, es que es No. difícil. Siendo tantos, que a todos les venga bien
una hora, así que, bueno, revisaré por si acaso. Ahí igual le daré así a ver en qué queda. Y si no, en principio, entonces nos vemos otra vez este miércoles. ¿Ok? A las 3. Profe, lo que habíamos comentado con los compañeros es que el día miércoles más temprano. También puede ser, sí. Por mí no hay problema. Por ahí habíamos comentado con los compañeros. Ya. 11:15, como para dar tiempo a la clase que viene anterior. Ya. O sea, como a las 2, por ejemplo. Podría ser a las 12, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo. Ah, 12 o 2. No, a las 12. 11, Ah. 12, por ahí. Ya. No sé. Ah, profe, estoy mirando y el jueves tiene 6 votos. El día, el martes de las 15 a las 16 tiene 4 y el resto son 3, 2, 1 y 0. Ah, no, hay otros días, el martes, el miércoles a las 11 y eso. Son como los días que tienen más votación. ¿Y el de 6 votos a qué hora? ¿A las 11 o no? A las El 3. de, no, Jueves es a el las jueves a las 3. Mm, Después hay uno que tiene 4, que es el miércoles de 11:30 a 1. Después el martes de 3 a 4:30. Son los que ¿Profe? tienen más. ¿Sí? Profe, ¿y en ese horario protegido el jueves no se pueden hacer clases? ¿O igual? Pues, claro, teóricamente no, precisamente por eso. Pero si quieren ponerlo a esa hora, Igual, po. nadie tiene clase, ¿no? Entonces a esa hora. No, a esa hora no. No, nadie tiene, no tendrían cómo decir que hay. Pues si quieren ponerlo a esa hora. Profe, y dejarlo como está nomás. Y si no, claro, y si no, por mientras dejarlo como está. Es que es eso. Si no pueden todos el cambio, es complicado. Pues yo, por ahora, igual dejaría, al menos este miércoles, dejarlo así como está ahora. Y eso, y vemos a ver si al final se podría cambiar. Igual no sé, miraré la encuesta para proponerles algo entonces ahí el miércoles. Y si no, por ahora, eso, dejarlo así como está. Y si no, pues podría ser también el jueves, ¿sabes? Sí, Pero el vamos, jueves de horario protegido igual también. pues si todos están de acuerdo, por mí, Yo capaz que no algún puedo día el jueves, profe. no pueden. Y claro, ¿ves? Si hay ya en el momento que haya alguien que no pueda, entonces ya no podemos cambiarlo. Hay que buscar entonces eso. Otra cosa sería eso, que en lugar de a las 3 a las 2, porque a las 2 tienen clase alguien. No. No, pero después, por ejemplo, yo tengo clase a las 3. Claro, por Podría eso, estar una hora y después me iría a la otra clase. por lo menos, ¿no? Algo es algo, digo. Así al menos la mayor parte de la clase, no sé. Profe, y el miércoles en la mañana también podría ser. Yo ningún problema, les digo, el punto es que todos puedan. A las 11 habíamos dicho el día miércoles, porque hay otra persona que tenemos clase a las 8:30 el día miércoles. Sí, Sí, el porque miércoles, el miércoles a las yo voy 8:30 el ya fue miércoles a las cultura. 11. Miércoles a las 8:30. Es que ese No, día no. tenemos acuicultura a las 8:30, el miércoles. Entonces podría ser a las 11. Lo que les digo, como quieran. Bueno, no sé, hay que revisarlo bien. Por ahora, bueno, voy a intentar eso, revisarlo más tarde o mañana, les mando correo o lo que sea y ahí, no sé, por último decidimos para el miércoles a ver qué hacemos. ¿Les parece? Ujú. Sí, pero Sí, Ya, profe. profe. Listo. Pues si no tenéis más dudas de la clase de hoy, yo voy a dejar de grabar.